Hola, buenos días, ¿cómo están chicas, chicos? Esta es nuestra segunda sesión de audio para intentar por estos inusuales medios avanzar en nuestro curso. Sé que es difícil, sé que es complicado. Les agradezco mucho que hayan seguido las lecturas, que me hayan respondido los correos. Algunos de ustedes, no todos, que participaran de esta segunda actividad evaluativa y me enviaran interesantes cuestionamientos que voy a atender ahora. Eh, Antes de empezar, pues quiero decirles que aunque esto sea muy complejo y sea difícil e incierto, si trabajamos, eh, si tratamos de no desengancharnos, creo que podemos salir adelante. Dentro de poco les enviaré una propuesta de examen que intentará ser lo más racional para que bajo este actual desconcierto puedan ustedes acreditar el curso. Al final retomaré esto. Bien, empecemos después de esta introducción. Vamos a hacer tres cosas. La primera es, voy a comentarles un poco en términos generales el objetivo de la lectura que hicieron, tratándolo de vincular con el objetivo general que estamos debatiendo en este bloque. Número dos, voy a atender las preguntas específicas que me mandaron. Y número tres, este tipo de cuestiones procedimentales como el examen o las lecturas siguientes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar que esto sea rápido, que sea lo más directo posible, que no haya digresiones. A ver si lo consigo. Bueno, ustedes leyeron, y sobre esto me enviaron preguntas, la primera parte del libro titulado Con el ánimo perplejo, un ensayo sobre la izquierda en democracia. En la primera parte hay tres apartados. El primero de ellos se llama La política moderna y liberal, el segundo se llama La posguerra y el tercero se llama Otro nuevo mundo. Muy bien, hasta ahí han leído ahora. De estos tres apartados es evidente que el primero de ellos, la política moderna y liberal, es el que más se vincula con el momento actual que estamos discutiendo en sus lecturas y que se vincula también con la sesión anterior. Me refiero en concreto a ese momento, a ese contexto que va a hacer proclive el nacimiento de los partidos políticos modernos en la segunda mitad del XIX. Hemos intentado en la clase anterior, incluso con antecedentes que nos llevaban hasta el siglo XVII y XVIII, observar cómo se van a ir desencadenando una serie de sucesos históricos que van a afectar incluso la historia de las ideas y que van a permitir la atmósfera específica donde reformas electorales, avances hacia la parlamentarización, van a ser los antecedentes inmediatos, básicos del surgimiento de los partidos políticos modernos. Eso ya lo vimos. En esta lectura que hicieron, y concretamente en esta parte, la política moderna y liberal, si recuerdan en su lectura, pues es una lectura básicamente situada en la segunda mitad del XIX. Aunque su tema central no sea los partidos, es decir, aunque ustedes no vean que este capítulo hable en todas sus páginas sobre qué partidos nacieron y cuándo nacieron, sí pueden apreciar que todo lo que se está ahí narrando es precisamente sobre sobre la segunda mitad del XIX, que es ese contexto donde sabemos que nacieron los partidos. Por lo tanto, es una lectura que nos da más elementos contextuales, que nos da más elementos históricos para poder imaginarnos qué pasó ahí que hizo necesaria la aparición de los partidos. Recuerden que esa es como una de las preguntas más básicas en este rastreo histórico. ¿Por qué no nacieron antes? ¿Qué es lo que había antes que simple y sencillamente hacía innecesaria pensar en la aparición de los partidos? ¿Qué es lo que empieza a surgir antes, pero concretamente en la segunda mitad del XIX se condensa, que ahí sí empieza a ser necesaria la aparición de una forma política nueva llamada partido político, ¿no? Entonces, pensando en esos elementos que nos ayuden a visualizar este tránsito, en el primer apartado, la política moderna y liberal, ustedes encuentran un primer subapartado, a su vez titulado El capitalismo utópico. Ahora que pase a las preguntas, voy a atender algunos cuestionamientos sobre ello.
En este subapartado, el capitalismo utópico, ustedes pueden observar cómo la idea de un primer liberalismo estrictamente económico apostaba a lo que ahí se menciona la utopía de la sociedad del mercado. La utopía de la sociedad del mercado es una figuración teórica y con, por supuesto, algunas concreciones empíricas que tenía como objetivo no crear una economía de mercado, sino una propia sociedad de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad estuviera al servicio del mercado, no al revés. No que el mercado se dispusiera para el servicio de la sociedad, sino que la propia sociedad estuviera funcionando bajo ciertos parámetros establecidos por el mercado. Ese liberalismo, como ustedes recordarán, van a ser originalmente contra el absolutismo previo, del cual, por ejemplo, Hobbes, que ustedes lo conocen, pues es uno de sus más grandes representantes. John Locke, por otra parte, es un gran representante de este liberalismo. Ahora, ese liberalismo, ustedes vieron en la lectura de Sartori, es necesariamente también una precondición para que más adelante podamos aceptar que los partidos no son facciones, no son cánceres de la sociedad. Necesitamos que haya una sociedad liberal para que puedan existir partidos políticos. Con este primer apartadito que estamos discutiendo en el texto, empezamos a ver cómo un primer antecedente de ese liberalismo irá abriendo camino para después llegar a aceptar, en el marco del propio liberalismo, la aparición de los partidos. Solo que de un momento a otro hay que captar la evolución histórica, porque este primer liberalismo del que estamos hablando, el liberalismo utópico, es un liberalismo estrictamente económico, utilitarista, un liberalismo muy conservador en ese sentido. No es demasiado integral, no está pensando en un liberalismo político, en un liberalismo social, en un liberalismo cultural. Está pensando básicamente en cómo creamos las bases para que el mercado genere toda la riqueza que pueda generar. Y una de ellas, que es una base utópica, es desplazar, marginar todo lo que sea posible al Estado. Porque bajo esta concepción utópica, liberal, economicista, el Estado, que representa la autoridad política, que representa el funcionamiento de las burocracias, encarna las regulaciones arbitrarias. Regulaciones arbitrarias quiere decir burócratas políticos que van a ir a establecer mecanismos y controles y regulaciones al funcionamiento del mercado. Para ellos, los liberales más economicistas, más utópicos, el mejor mercado es el mercado que se autorregula, es decir, el mercado que está libre de constreñimientos políticos, regulaciones políticas. Esa es una idea que no hay que perder de vista, porque cuando más adelante hablemos del neoliberalismo es un tipo de liberalismo que recupera el liberalismo del siglo XIX y la utopía de que la mejor sociedad es aquella sociedad de mercado con las menores y más ínfimas regulaciones estatales. Porque regulaciones estatales son impuestos, burocracias, controles, todo aquello que estos economistas pensaban dañaba la generación de riqueza. Ahora, el problema, estoy yendo muy rápido porque afortunadamente ustedes ya lo leyeron, es que esa política económica de mercado irrestricto, ¿no? Sin límites, sin controles, va a tener unos costos sociales muy altos. Y esto nos lleva al segundo apartado que ustedes leyeron, que se titula Polanyi y la gran transformación, donde básicamente lo que hay es una síntesis de un gran libro de Karl Polanyi titulado La gran transformación, cuya hipótesis es muy básica, muy importante, y es la siguiente. Esa aceleración de la actividad económica al grado de desregularlo todo va a generar un altísimo costo social, una gran fractura social. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos desregulando? Pues al desregular, estamos haciendo que no haya horarios para el trabajo, que todo mundo pueda trabajar, sea niño, sea mujer embarazada, sea una persona sin recursos, que sea una persona incluso incapacitada, que no haya salarios mínimos, que no haya ningún tipo de responsabilidad del capitalista para con los accidentes del trabajo. Eso es desregulación.
es tratar de eliminar todo lo que pueda llegar a ser una barrera a la generación de riqueza. ¿Sí? Entonces, pero claro, visto esto desde el generador de la riqueza, por eso decíamos que era un liberalismo muy conservador, muy utilitarista. El problema de eso, dice Polanyi, es que las sociedades lo resienten. No hay sociedad que no resienta que en pos de generar riqueza, la vida social se vea fracturada, porque la vida social no solo es mercado. La vida social es familia, convivencia, costumbres, tradiciones, ocio, recreo. Todo eso se empezaba a ver barrido por la aceleración de las leyes del mercado. La reacción de la sociedad, dirá Polanyi, es una autoorganización para protegerse de un mercado desregulado. Una sociedad que va a decir, no solo se trata de trabajar, no solo se trata de generar riqueza, se trata también de hacerlo bajo ciertas condiciones. Se trata, por ejemplo, de que las mujeres embarazadas no trabajen, de que los niños no trabajen, de que si alguien sufre un accidente en el trabajo, no lo tenga que pagar él, no se responsabilice como el único culpable él, sino que se asuma como un riesgo de trabajo y el empleador tenga que asumir ese costo. Todo este tipo de reacciones, establecer horas mínimas, jornadas laborales, establecer algunos mínimos derechos, ¿sí? Van a ser una reacción mediante la organización de las clases trabajadoras para poner límites a ese liberalismo demasiado utópico que pensaba que se podía conseguir la mayor riqueza al costo que fuere. El problema es que el costo es político, moral, ético, social. Es la sociedad la que se va a autorregular para establecer esos límites. A esa gran transformación, Polanyi le dedica su gran libro para hacernos ver cómo, ante una sociedad molesta, organizada, el siglo XIX, ustedes recuerden, es el siglo de la Internacional Comunista, es el siglo del marxismo, es el siglo de la aparición del Manifiesto Comunista, es el siglo donde el anarquismo y el socialismo utópico previos han creado ya alguna mínima literatura que después va a exponenciarse con la figura de Carlos Marx y Friedrich Engels. Bueno, pues todo eso es una literatura y es una sensibilidad empática con el sufrimiento de una clase trabajadora que ante un mercado desregulado empieza a darse cuenta que la única manera de ponerle límites a eso es la autoorganización social, ¿sí? Ante esa autoorganización social va a haber algunos escenarios probables. Uno de ellos, que es el más enfatizado por los más radicales, es el necesario enfrentamiento sin matices, el enfrentamiento entre clases sociales opuestas, la lucha de clases. Va a haber en ese siglo, va a haber muchos revolucionarios que van a pensar sinceramente que la mejor manera de salir de esa situación es la revolución armada, el enfrentamiento que implica derramamiento de sangre. Habrá gente de esos años que pensará, bueno, la violencia será una partera de la historia. No es lo deseable, pero quizás sea un mecanismo necesario para cambiar este statu quo demasiado injusto. Ante esa posibilidad, habrá empresarios, pitecantropos seguramente dispuestos a jugársela en ese escenario, convencidos de que la fuerza pública está de su lado y de que ellos, entre comillas, tienen la razón, porque ellos piensan que todo lo que sea proteccionismo, todo lo que sean esto, establecer horarios, establecer derecho de huelga, establecer pensión, etcétera, eso ellos lo ubican como un proteccionismo parasitario. Insisto, son los liberales que llegan a ser incluso darwinistas. Son liberales que llegan a plantear, bueno, es un mecanismo de selección natural que los organismos más desprotegidos o más débiles deban desaparecer. Políticas proteccionistas están equivocadas para ellos porque sería mantener artificialmente la vida de parásitos. Así de radicales cabezotas y pitecantropus eran estos liberales muy conservadores.
habrá también empresarios capitalistas liberales que con mucha sagacidad, mucha inteligencia, mucha sensibilidad, se percaten de que no es necesario ir a ese último y fatal escenario de la revolución y de la guerra, cuando quizá antes podría evolucionarse hacia un tipo de liberalismo menos utópico, menos utilitarista, y que fuera un liberalismo social, progresista, igualitarista, y que incluso es un liberalismo de izquierdas que coquetea con el socialismo. Estos capitalistas, estos empresarios, estas clases altas, liberales, van a representar este giro del liberalismo que a finales del 19 va a caer en cuenta que de seguir por la misma ruta utilitaria no está demasiado claro que eso les beneficie. Van a ser una clase dispuesta a pactar, a negociar, a acordar con la revuelta social, que a su vez también seguramente estará dividida entre aquellos que apuestan a ir a la lucha última y aquellos otros que también en un cálculo inteligente no tienen claro que en una lucha puedan salir victoriosos. Y que además una lucha, por supuesto, implica demasiado sufrimiento y demasiado riesgo. Y habrá grupos también ahí, pactistas, reformistas, que puedan acordar con los otros grupos liberales un mecanismo digamos, de válvula, donde ese mecanismo de válvula son las reformas sociales que ustedes habrán leído en un cuadro, el cuadro que aparece aquí en lo que revisaron, que se llama Medidas de autoprotección social acordadas por liberales, conservadores y radicales. Es interesante ese cuadro porque ahí hay una síntesis de muchos autores que nos ayudan a entender cómo ese reformismo social será una medida pactada entre muchos tipos de grupos, muchos tipos de ideologías que en algún momento van a tener el interés común de conseguir reformas que impliquen desistir del enfrentamiento. Es decir, si podemos llegar a ellas, a estas reformas, sin necesidad de pasar antes por el enfrentamiento armado, o la lucha, o el riesgo de perder la vida, qué mejor. Para eso hay que negociar. Entonces, esas reformas ya nos están hablando de una tendencia hacia el reformismo social, del cual forma parte el reconocimiento de las mutualidades, que es el antecedente de los sindicatos son los antecedentes de los partidos. En ese reformismo social también está inserto las reformas electorales, lo cual nos ayuda a entender cómo el propio nacimiento de los partidos políticos dentro de sociedades de finales del siglo XIX, sociedades industriales y capitalistas, el elemento democrático que va a significar los partidos nos va a permitir integrar esta triada entre capitalismo, industria y democracia. ¿Sí? Y deberíamos anexar un elemento previo, lo vimos la sesión anterior, que es la idea del Estado Nacional. Ese Estado Nacional, que ya lo vimos, necesariamente, por los desenvolvimientos históricos que ya observamos, va a ser una atmósfera donde tenemos que pensar adentro de ella el capitalismo, un capitalismo industrial, ¿sí? Y ahora un elemento democrático popular que va a estar representado por los partidos políticos, ¿sí? Entonces, me interesaba mucho que ustedes pudieran observar en estas primeras partes del texto cómo toda esa reforma que se plantea ahí en términos de la propia evolución del capitalismo, el reformismo, los cruces que va a empezar a haber entre cierto liberalismo social progresista y cierta socialdemocracia, que también hay que observarla ahí. Más adelante haré más énfasis en ello, pero es un socialismo también reformista. Va a ser una suerte de mezcla de ideas detonada por el contexto social del que estamos hablando,
que va a ser básicamente el detonador de esta tendencia reformista. Dentro de esa tendencia reformista se encuentran la serie, porque recuerden que no es solo una, es una serie de reformas electorales que en distintos países irán abriendo gradual y progresivamente lo que llamamos el demos. ¿Quiénes son las personas que pueden votar y ser votadas? ¿Quiénes son las personas que se van a empezar a considerar la sociedad política? ¿Sí? Entonces, solamente cuando bajo esta tendencia este camino de ensanchamiento del demos sea cada vez más claro hacia una suerte de universalización, en ese camino se va a crear el espacio histórico que va a ser necesaria la aparición de una cosa inexistente que se llama partido político. Porque la creación de ese espacio, a su vez abierto para atender la demanda de las masas, va a ser indispensable crear una organización inédita precisamente formada ex profeso para atender a esas nuevas masas que han ganado, que han luchado y han ganado su derecho de participar y de aparecer básicamente en la política. Finales del 19, principios del 20, es la escenificación de las masas, la aparición de las masas en la escena política. Una escena que hasta antes, por esto no tenemos partidos, estaba limitada a las élites, estaba limitada a los grupos de notables. La última parte de este contexto se titula Legados del siglo XIX y me parece que es una parte que más o menos pudiera quedar medianamente claro con lo que ahora hemos discutido. A lo sumo, estaría quizá bien como último elemento de esta parte, enfatizar esto que ya mencioné antes, el papel que va a jugar la socialdemocracia. Ustedes ya escucharon ahora bastante de la evolución del liberalismo. La socialdemocracia va a ser un pilar también muy importante de ese nuevo Estado que va a empezar a germinar a finales del 19 y que no va a terminar de concretarse sino hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el llamado estado de bienestar. No sé si hay un pie de página que recuerden ahí donde el historiador inglés Tony Judt decía, esas reformas que vienen en el cuadro, salubridad, educación, derecho de huelga, todo ese tipo de reformas, dice, son la última generación de las reformas liberales que serán la simiente más próxima, más inmediata, más preclara de lo que después terminará siendo el keynesianismo y el estado de bienestar, reformas que van a ser impulsadas por la socialdemocracia. Bueno, socialdemocracia, cierro con esto, esta primera parte que fue el antecedente para después pasar a lo segundo. Socialdemocracia, ahora solo me interesa que piensen en lo siguiente. En esa segunda mitad del 19, dentro de la izquierda va a haber un debate muy interesante entre los socialistas, vamos a hacerlo así necesariamente muy esquemático por una cosa de tiempo, entre socialistas doctrinarios que leen al pie de la letra a Marx, a Engels, a sus grandes clásicos, y que son en ese sentido considerados socialistas dogmáticos, doctrinarios, revolucionarios, porque según las lecturas que hacen ellos, el cambio social no puede venir si no es por la lucha de clases, el enfrentamiento revolucionario entre clases, un enfrentamiento brutal, la imposición del socialismo como una etapa transitoria hacia el comunismo. Pero va a haber otros que van a ser considerados socialistas. Si estos son revolucionarios, los otros son reformistas. Si los anteriores son radicales, estos van a ser llamados moderados. Si los primeros son antidemocráticos, porque al ser revolucionarios no creen en la democracia, y no creen en la democracia porque han leído en algunos textos de Carlos Marx que la democracia, el Estado, las leyes mismas, las elecciones, por supuesto, no son más que un engaño burgués, más que una simulación a favor de la clase estructuralmente dominante. Como han leído eso ellos rechazan la democracia. Bueno, los socialdemócratas
no solo la rechazan, se organizan, se disponen y se transforman a sí mismos para participar en la democracia. Organizan partidos de masas cuando descubren la posibilidad de obtener ciertas políticas y ciertas reformas sin necesidad de hacer la revolución. Es decir, mediante el camino electoral. Porque son partidos que además van a empezar a tener un temprano éxito electoral. En algunos países, sobre todo en Escandinavia, van a llegar a ser muy pronto partidos de gobierno. En algunos otros, aunque no sean los partidos de gobierno, van a ser socios de las coaliciones de gobierno. Y desde ahí van a poder incidir en ciertas reformas sociales a favor de las clases que ellos representan. Es un socialismo, como su nombre lo dice, demócrata, socialismo, socialdemocracia, ¿sí? Pero es una idea de democracia no solo basado en el electoral. Socialdemocracia también lleva implícito eso, ¿no? Es una idea de democracia social, no solo elecciones, más allá de elecciones. Tercera característica muy interesante, es un socialismo que va a participar en las elecciones democráticas dentro del Estado capitalista. Y esto es una de las razones por las que el socialismo más revolucionario, que va a terminar siendo el socialismo bolchevique después de la Revolución Rusa en 1917. Bueno, esta aceptación de la socialdemocracia, de competir en elecciones democráticas dentro del Estado capitalista, va a ser un quiebre, una clara división entre el socialismo que piensa que eso es un error, que es una traición de clase, y los socialdemócratas que observan que en los países donde ellos compiten electoralmente no están dadas las condiciones para hacer una revolución radical, pero que lo que sí pueden hacer es ganar elecciones para intentar limitar, mejorar, corregir el funcionamiento del capitalismo. ¿Ok? Que existe esa tendencia dentro del movimiento sindicalista y socialista es otro antecedente, porque ese antecedente, al cruzarse con el liberalismo más progresista, va a incidir en la apertura de las reformas electorales y en la creación de partidos políticos que estén dispuestos a hacer elecciones. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, toda esta primera parte que leyeron en el texto, desde estos lugares que estamos discutiendo, me parece, quiero creer que ustedes lo han podido percibir también así en el texto, pues nos da elementos para observar todo lo que está pasando en el siglo XIX y entender la emergencia de los partidos, no solo porque a unas personas se les hubiera ocurrido esa idea, sino como el fruto de algo más complejo, que es el fruto de ciertos desarrollos históricos que van abriendo ciertas posibilidades, ¿sí? Y ciertas coyunturas. Muy bien. De hecho, para cerrar con esta primera parte, hay un segmentito, aquí está, en lo que leyeron, que por ahí se frasea lo que pudiera ser pensado y discutido como una hipótesis colectivista, una hipótesis, se menciona también, pragmática y otra hipótesis realista. ¿A qué voy con esto? Si nosotros, ¿cómo pensar el nacimiento de los partidos? Bueno, pues ha habido algunos textos que básicamente plantean una hipótesis colectivista, yo le llamaría épica, heroica. Libros que nos explican los partidos han nacido gracias a la gran revuelta, al movimiento social, a la lucha obrera. Llevan total razón. El tema es que al no observar más que eso y al no subrayar más que la causa de nacimiento sería la lucha obrera, parece ser que el panorama restante lo invisibilizan. Todo hubiera dependido para esta hipótesis de la lucha, el compromiso, el heroísmo, la épica de los colectivos. Muy bien, no está mal, pero las otras dos hipótesis que por ahí aparecen también ayudan, porque una se llama pragmática, otra realista. Y básicamente lo que están diciendo, pero por supuesto que la épica y el heroísmo estuvo presente. Pero también no hay que perder de vista que al momento de hacer las reformas electorales, vean la paradoja, muchos iniciadores de las reformas electorales para crear partidos no siempre fueron los grupos obreros. Muchas iniciativas de las reformas electorales vinieron de las clases altas.
Y lo que parece ser una paradoja, no lo es tanto si uno, al complejizar el análisis histórico, cae en cuenta que para muchos liberales, sociales, incluso para sectores burgueses, porque también hay burgueses revolucionarios, de las clases medias y clases altas, la creación de sistemas electorales democráticos que va a llevar a fundar un nuevo espacio de competencia que a su vez va a ser necesaria la creación de partidos políticos, para muchos de estos grupos de estratos altos, es una manera estratégica de disuadir a los sectores bajos de apostar a la revolución. Es una manera de ofrecer la ampliación e incluso la concreción de la democracia popular para evitar el riesgo de la lucha cuerpo a cuerpo, de la lucha radical, de la lucha más violenta, ¿no? Y en ese espacio que se abre de negociación es interesante observar cómo hay una mixtura entre, bueno, la hipótesis colectivista y la hipótesis más pragmática. Los procesos históricos generalmente son así, no se explican de manera unívoca a partir de un grupo que ganó todo y otro que perdió todo. Generalmente hay muchísimos matices y esto está tan matizado que alguien podría decir, ahí donde los grupos colectivistas, los grupos obreros aceptaron los pactos para ir a elecciones, traicionaron. Bueno, te puede decir así, pero es una manera demasiado reduccionista. El proceso histórico fue bastante más complejo porque la lectura de estos grupos también fue, mediante esta manera puedo acceder a un espacio que antes no tenía y a ciertas reformas y ciertas mejoras sin necesariamente tener que pasar por algo que nadie me garantice que sea positivo para nosotros, un enfrentamiento sin límites, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas tres hipótesis, revísenlas por favor, ayudan un poco a condensar de qué habría sido reflejo la aparición de los partidos políticos. Muy bien, la lectura termina con dos apartados que ahora no voy a atender porque son apartados, como su nombre lo dice, el de la posguerra, sobre el estado de bienestar, los principios e instituciones sociales, y Otro Mundo Nuevo, la crisis económica y la revolución cultural, pues son apartados, como su nombre lo dice, ya propiamente del siglo XX. Y los vamos a ver más adelante con las preguntas que ustedes manden. A propósito de preguntas, segundo bloque ya de nuestro audio, entro ya directamente y sin mayor demora a las preguntas que enviaron. Vamos a ver. Empiezo por aquí, empiezo por el principio, dirían los clásicos. Estoy pensando básicamente en un orden cronológico. ¿Qué pregunta vas para atrás para empezar desde ahí? A ver, aquí hay dos buenas preguntas para iniciar. Primera, ¿cuál es la visión negativa de la política de John Locke? Y número dos, ¿para los contractualistas la política es mala? Ok. ¿Por qué se dice en el texto que John Locke, como buen representante de los liberales clásicos, tienen una concepción negativa de la política? Bueno, por lo siguiente, básicamente. Negativa es como es aquí una suerte como de metáfora, sí, un poco de analogía para tratar de representar lo que ahorita quiero explicar de manera menos comprimida, menos sintética. Para los liberales, en el caso de John Locke, de los liberales que a partir de ahí van a tener su origen, el peor estado posible es el estado más grande. Porque el estado más grande es el estado opresivo, el estado arbitrario, el estado monárquico, sin controles, sin regulaciones, del que todavía Thomas Hobbes pues fue un fervoroso partidario, por razones que ahorita no vamos a entrar en cuenta y razones por lo demás tampoco nada fundadas, todo lo contrario, pero no es Hobbes el objetivo. Pero si pensamos la idea de Leviatán como ese estado absoluto que todo lo controla, que puede invadir muchos terrenos de la sociedad civil, para John Locke
el mejor estado sería justo el estado antijovesiano, el estado contrario al Levatán, un estado mínimo, un estado empequeñecido, porque en la lógica de ellos, en la medida en que menos estado haya, mejor y mayor sociedad habrá. Para ellos la mejor sociedad civil es la sociedad que no tiene regulaciones estatales, burocráticas, políticas. Por lo tanto, la política, vista de esta manera, sería algo negativo. Quizá para decirlo de manera otra vez muy sintética, el liberal Thomas Paine decía lo siguiente: la sociedad existe por nuestras necesidades y el Estado existe por nuestros vicios. Fíjense qué quiere decir eso. La sociedad existe por nuestras necesidades. Es decir, solo hay sociedad porque hay necesidades que no podemos resolver todavía de manera individual. Pero, y la frase es tremenda, está diciendo, si pudiéramos resolverlo de manera individual, qué mejor que hacerlo así en lugar de tener interacciones sociales. Recuerden ustedes que el liberalismo postula como centro lo social al individuo. Y la segunda frase, el Estado solo existe por nuestros vicios. Es decir, lo mejor sería no tener Estado. Pero como lamentablemente parece ser inevitable que a veces nos peleemos, que a veces haya diferencias, que a veces tenga que haber un juez que venga a dirimir el conflicto entre un marido y una mujer, bueno, pues entonces tenemos que tener un Estado. Pero el mejor Estado es el Estado mínimo. ¿Por qué el Estado es política? Porque para John Locke el Estado es burocracia, porque para John Locke el Estado es arbitrariedad, son leyes que van más allá de la convivencia espontánea, presuntamente, de la sociedad. Es una mirada muy, muy clásica del liberalismo, el Estado como un mal necesario. Lo mejor y lo ideal sería no tenerlo, pero como no podemos no eliminarlo, intentemos al menos empequeñecerlo todo lo que se pueda. Eso es lo que para John Locke, Luis Salazar, que es un gran filósofo de la UAM, lo dice de manera muy sintética. John Locke tiene una concepción negativa y privatizada de la política. Para los contractualistas la política es mala. Bueno, aquí estamos diciendo, contractualistas es un término muy amplio. Porque dentro de contractualistas hay distintos tipos de contractualistas. Para Rousseau la política no es mala, todo lo contrario. Si no nos salimos de donde estamos, pensemos contractualistas liberales del siglo XVIII, como es el caso de Locke, todavía del siglo XIX, liberales económico-conservadores, utilitaristas. Para ese tipo de liberales, insisto, no es que la política en sí sea mala, pero la política supone conflicto, enfrentamiento, desacuerdo y básicamente imposición a veces de mayorías, y los liberales más clásicos ven eso con mucha desconfianza. ¿Sí? Entonces tienen mucho escepticismo hacia ese tipo de política, donde el gran temor de ellos es decisiones que pueden tomarse de manera técnica o en base al conocimiento, esta palabra que se puso odiosamente de moda, el expertise, o en base a una junta de notables. Si las hacemos políticas se decide en base a mayorías que muchas veces son ignorantes. Los liberales más clásicos tienen esta pulsión contramayoritaria. No les gustan las masas. No les gustan los grandes colectivos porque piensan que los individuos se pierden en las masas. Y que las masas, John Locke no, piensen ustedes en Tocqueville, tienen congénitamente el riesgo de la tiranía de las mayorías. ¿Ok? Entonces tienen esta relación escéptica con la política. En la medida en que menos política haya, mejor. Políticas son legisladores para ellos discutiendo, y muchas veces no discuten en base a criterios científicos, técnicos, sino en base a criterios retóricos, populares. Mejor poner ahí una junta de tecnócratas, por ejemplo. Una reunión de economistas que apliquen las leyes científicas y que decidan por el resto. Bueno, esa es la relación de los liberales más clásicos con la política. Tercera y cuarta pregunta.
¿Qué relación guarda la postura de derecha con el liberalismo utópico? ¿Qué relación guarda la postura de izquierda con el liberalismo utópico? Son dos preguntas, en realidad van sobre lo mismo. Si entendemos por liberalismo utópico, como leyeron ustedes en el texto, ese liberalismo que en la primera mitad del 19 trató de establecer una sociedad de mercado, desregulando todo tipo de control político, religioso, ético, moral, para tratar de llevar a cabo las grandes ideas de los teóricos económicos de ese momento, podemos decir de manera muy esquemática, insisto, esquemática por la falta de tiempo, que sí, ese liberalismo era mucho más cercano a posiciones de derecha. Eran posiciones muy conservadoras, posiciones poco integrales, era un liberalismo solo económico, no integral, es decir, no era un liberalismo ni político, ni cultural, ni social. Era un liberalismo que estaba comprometido solo con un ángulo de mirada y demasiado convencido de que el mercado era la llave secreta para la prosperidad social. Y por supuesto era un liberalismo comprometido con ciertos sectores de la sociedad, porque esa idea no beneficiaba por igual a todos. Entonces sí, era un liberalismo más cercano a la derecha, como la pregunta lo deja intuir. La izquierda no estaba con ese liberalismo, porque la izquierda, al ser colectivista, estamos hablando del siglo XIX, al ser una izquierda obrera, sindicalista, todos son palabras que llevan a la idea de colectivo, ¿no? Masas, pues no puede estar a favor de un tipo de liberalismo que precisamente tiene unas políticas contrarias a las masas. La izquierda tendrá en ese sentido una natural distancia y un natural rechazo a ese liberalismo, porque es un liberalismo muy individualista. Y esta izquierda nació así, debería seguir siendo así, colectivista. Muy bien. Ahora, siguientes preguntas. ¿Cuáles son los motivos que provocaron la evolución del liberalismo en el siglo XIX? Muy buena pregunta. ¿Por qué el liberalismo, si en el siglo XIX una parte importante de él es este liberalismo utópico, utilitario, economicista, que trata de llevar a cabo de manera muy acelerada los ideales de Adam Smith? Ahí se menciona al teórico Robertson, por ejemplo. ¿Por qué evoluciona? ¿Por qué sin dejar de ser liberalismo, a finales del siglo XIX empieza a ser un liberalismo social, progresista, igualitario, incluso coqueteando con el socialismo? Primera respuesta, porque, y eso hay que tenerlo claro, el liberalismo no es un pensamiento homogéneo, estandarizado, unívoco. El liberalismo es un campo de tensiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una familia. Dentro del liberalismo hay de liberalismos a liberalismos, no hay un único liberalismo, hay distintos, por supuesto que comparten un denominador común, pero después de ese denominador común hay muchas diferencias. Piensen ustedes en cualquier familia. En una familia tenemos de primos a primos, hay primos de los que estamos orgullosos y hay primos de los que nos escondemos en la vía pública cada que se puede, ¿no? Entonces, esto pasa con el liberalismo. Eso hay que entenderlo, porque si ya entendemos eso, no nos va a parecer rara la evolución, no nos va a parecer como un quiebre, una ruptura, un divorcio, sino que en el propio liberalismo hay muchas tendencias. Primera razón. Segunda razón, si ya hay eso, hubo liberalismos que dentro de esa dispersidad, dentro de esa heterogeneidad liberal, hubo liberales que pudieron entender, captar que las consecuencias y el costo social del liberalismo más economicista y más utilitario, del capitalismo más desregulado del 19, eran unas consecuencias muy negativas, que iban a obtener dinero y riqueza, pero a costa de fracturar a la sociedad, de dislocarla totalmente, porque las consecuencias eran tremendas. Y esos liberales, por una mezcla de razones, porque por fortuna las personas nunca actuamos movidos solo por una razón, por una mezcla de razones desde uno podría pensar pulsiones cristianas hasta cálculos empresariales estratégicos, pasando en medio por sensibilidades, altruismos, coyunturas históricas. Liberales de ese tipo caen en cuenta que el liberalismo necesita transformarse para paliar, contener las consecuencias sociales de su propia utopía. Y esa evolución es la que va a hacer que los liberales
sean ahora más sociales, empiecen a pensar en términos de las necesidades del momento. En ese momento es muy importante, por ejemplo, que las masas no se desborden, que las masas no apuesten a las guerras, a las revoluciones, que las masas encuentren derechos sociales que contengan un poco la indignación. Y entonces va a haber liberales que van a decir algo que para los liberales más conservadores es absolutamente herético. Las masas no son las culpables de no tener educación. Les estamos negando el derecho a votar porque decimos que son ignorantes, pero ellos no son culpables de ser ignorantes. Lo que tenemos que hacer es crearles educación. Sistemas educativos nacionales van a empezar a ser creados así por pensadores liberales progresistas. Sistemas educativos de salud van a empezar a ser creados, por ejemplo, por el canciller alemán, que uno pensaría es lo más lejano a la democracia, por supuesto que lo era, pero en ese momento, en esa coyuntura, estos cálculos van a hacer que el liberalismo evolucione. Porque tuvo límites. Aquí estoy pegando esto con otra pregunta que me cuestionaba si el liberalismo tuvo límites y quién lo limitaba. Respuesta, claro que tuvo límites, porque el liberalismo más capitalista, más economicista, se dio cuenta de que no podía acelerar hasta el fondo sin que eventualmente las consecuencias fueran perjudiciales para ellos mismos. Yo diría que son básicamente los límites de la realidad. No, es una utopía pensar que todas las actividades sociales estén al servicio del mercado. No es posible. ¿Por qué? Porque la vida no solo es mercado, la vida no es solo economía. La gente le pone mucha importancia, sí, a su trabajo y a la riqueza y a la prosperidad, pero también le pone importancia a la convivencia, al descanso, al recreo, a la cultura, a la religión, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que al ser absorbidas por el mercado, destrozadas por el mercado, traen un costo muy alto. Así que el límite de ese liberalismo utópico, absurdo, fue la propia reacción social. Lo que vimos con Polanyi, la reacción de una sociedad que dijo vamos a ponerle controles porque la gente no puede trabajar 18 horas al día, porque la gente tiene derecho a huelga, porque la gente tiene derecho a la pensión, porque la gente tiene derecho a la vacación, tiene derecho al seguro social, a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué es? Quinta pregunta. ¿Qué sistema teórico podría ayudarnos a entender más por qué los países capitalistas comenzaron a buscar el desarrollo económico y obtener logros después de la Segunda Guerra Mundial? Bien, aquí empiezan una serie de preguntas. A partir de estas se las voy a leer. Fíjense, ¿qué sistema teórico podría ayudarnos a entender más por qué los países capitalistas comenzaron a buscar el desarrollo económico y obtener logros después de la Segunda Guerra Mundial? Otra, ¿el proyecto socialdemócrata buscaba más intervención del Estado para garantizar un equilibrio entre capital y política? Una más, ¿el estado de bienestar fue el gran orquestador de la política económica gubernamental? Bueno, estas tres preguntas que les acabo de leer, si se fijan, ya son preguntas propiamente sobre el periodo histórico de la posguerra. Me gustaría no responderlas ahora para que no nos confundamos demasiado con las temporalidades, porque más adelante vamos a ver esto. Si me permiten, me las reservo. Esto se lo digo a la misma compañera que me envió estas preguntas, porque luego trae otras preguntas sobre el neoliberalismo. También, tengan paciencia, lo vamos a ver más adelante. Ustedes ya tienen su agenda de trabajo y lo que viene ahora es el tema del cambio social. Esas preguntas entran ahí. ¿Les parece? Bien. Luego, para casi acabar, acá hay dos preguntas muy interesantes, las últimas de hecho que me llegaron ayer en la noche. Dice, ¿los partidos hubieran surgido de la misma forma si el liberalismo no hubiera cambiado las formas sociales y que fueran igualitarias? Dos, ¿cómo es que el welfare state contribuye a su aparición? O estos dos, es decir, el liberalismo y el welfare state, no influyeron en los partidos y su aparición. A ver, lo segundo, empiezo de la segunda a la primera, esta última pregunta. ¿El liberalismo y el estado de bienestar influyeron en los partidos y su aparición o no? Respuesta, sí, claro que sí, ya lo vimos. Desde el texto anterior hemos visto en Sartori cómo el liberalismo necesariamente es una precondición para que podamos aceptar después a los partidos y no los veamos con la idea de que son unos cánceres o unas
facciones perjudiciales. Claro, el liberalismo es clave, pero además, y creo que esto es lo más rico de la pregunta, estamos hablando no solo del liberalismo como esa gran abstracción de, bueno, hay que aceptar grupos diferentes, hay que ser tolerantes. No solo eso, que eso es importante, sino, por eso fue esta segunda lectura, como algo todavía más concreto, el liberalismo del siglo XIX, que estimula el reformismo social, va a ser una palanca muy importante para que con ese reformismo social, dentro de esas reformas, además de la salud, de la educación, de la atención a accidentes, de la jornada laboral, también se piense que es importante reformar el sistema electoral. Es decir, reformar la competencia política, es decir, abrirla. ¿Hacia dónde? Hacia cada vez de manera pausada, conflictiva y dificultosa, pero afortunadamente imparable, hacia márgenes más democrático-populares. Entonces, sí, la respuesta es sí. El estado de bienestar como tal, siendo estrictos con la terminología, no es un impulsor, pero sí va a ser, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ser un marco indispensable para la consolidación de los partidos políticos, porque va a ser un escenario que va a permitir la atribución de ciertas funciones a los partidos políticos que no tenían en el siglo XIX y que en el periodo de entreguerras pues difícilmente podían tenerlas. ¿Sí? Entonces lo vemos más adelante, hay un matiz ahí, no es lo mismo ser impulsor como en el caso del liberalismo que un marco que permite la consolidación como en el caso del estado de bienestar. Pero lo vamos a ver. En el estado de bienestar, les adelanto, pues va a ser ese momento donde lo que Sartori empezaba a intuir a finales del XIX, que él llama el gobierno de partido, el momento de mayor consolidación va a ser durante el estado de bienestar. ¿Ok? Entonces, más adelante lo veremos. Y la primera de estas dos últimas preguntas, o antepenúltimas preguntas que mencioné, es muy interesante porque tiene un elemento contrafáctico. Vuelvo a ello. Lo vuelvo a enunciar. La forma en la que está fraseada es muy sugerente. Los partidos hubieran surgido de la misma forma si el liberalismo no hubiera cambiado las formas sociales y que fueran igualitarias. ¿Checan? Es el elemento contraintuitivo de la pregunta. ¿Cómo hubiera sido si no hubiera sucedido esto? Sabemos que los partidos nacieron bajo ciertas características en el marco de que el liberalismo, la socialdemocracia, las luchas obreras permitieron el reformismo. Es lo que sabemos. La pregunta es, ¿pero qué tal si no hubiera sido así? Los partidos hubieran salido igual si no hubiera habido los antecedentes, que aquí le hemos dedicado ya 2 clases de audio. La verdad, la respuesta no se puede saber. A eso se le llama lo contraintuitivo, contra la evidencia empírica. Si las cosas hubieran sido diferentes, ¿qué tendríamos ahora? Aunque no lo podemos saber, en ciencia política, y es uno de los elementos más sofisticados que hay en la carrera, se juega mucho con esto. Se intenta incluso hasta modelizaciones para imaginarse cómo hubiera podido ser un escenario paralelo sin las mismas condiciones históricas que las nuestras. Yo no tendría, la verdad, capacidad para hacer ahora esa modelización. Lo que sí quiero subrayar es, qué interesante pregunta. Podría soltar algunas intuiciones bastante irresponsables y bastante, conjeturales. Si quieres lo hacemos después. Pero qué interesante pregunta. Y yo, más que para darle una respuesta, quería subrayarla para hacerles pensar que lo que ustedes están estudiando es una cosa bastante compleja. La ciencia política es una cosa tan compleja que a veces los politólogos pueden llegar a pensar, estoy hablando por mí, no sé si hago mal en generalizarlo, pero llego a pensar, asumo lo que voy a decir, que quizás hasta sea una ciencia imposible, porque jugamos a veces
con ciertas ideas, premisas, hipótesis y a veces estos riesgos delirantes de, bueno, no podemos repetir la historia, no podemos jugar a volver a hacerla, pero con unas condiciones diferentes que nos ayuden a validar o a refutar nuestra hipótesis, pero hagamos modelizaciones. Eso es tan delirante, tan increíble, tan apasionante, tan divertido, que a veces uno llega a decir, bueno, quizás hasta sea imposible, pero en esas estamos. Yo solo quería decirles, porque si más adelante continúan ustedes su formación en posgrados, se van a encontrar con este tipo de trabajos y este tipo de preguntas que hicieron, van a ver lo pertinentes que son. Muy bien, bueno, hasta aquí las preguntas que me enviaron, excepto las que me envió una compañera, que como le respondí en el correo, son unas preguntas que pertenecen más bien al libro de Ostrogorsky, que lo vamos a empezar a leer. Bueno, se supone que ustedes desde ayer están leyéndolo. No quisiera ahorita entrar en ellas porque lo vamos a hacer más adelante. Pero sí lo que quiero hacer es tomar las preguntas de Ostrogorsky, no para discutirlas, sino para pensar con Ostrogorsky, ya que alguien ya lo leyó y ya que es la lectura que empezaron a hacer desde ayer, pensar con él el puente hacia las lecturas que ya están haciendo. Las lecturas que están haciendo, y con esto ya entro directamente en materia con este tercer y último elemento, que eran estas cuestiones como procedimentales. Bueno, las lecturas que están haciendo son las de Ostrogorsky, la de Michels, la de Weber y la de Duverger, nuestros clásicos en la materia, ¿no? Y así los trataremos. Es un bloque de lecturas donde básicamente con todos los elementos que ya les envié, las direcciones electrónicas donde están las lecturas, los PDFs que les anexé también, lo que quiero que tengan es la oportunidad, y ojalá sea una oportunidad placentera, a pesar de esta situación extraña, de leer, así sea mínimamente, algunas páginas de nuestros clásicos. Me refiero a los clásicos en la literatura de partidos políticos, porque son unos clásicos que tuvieron unas intuiciones muy poderosas, muy lúcidas, que muchas de ellas han estructurado y lo siguen estructurando hasta el día de hoy, discusiones centrales en la materia. Si los partidos pueden ser o no democráticos, por ejemplo, por dentro, la discusión que van a ver con Michels, si los partidos como organizaciones racionales que son, van a perseguir los votos por los medios siempre más económicos, más directos y en ese sentido menos elaborados, cosa que vio desde el siglo XIX Weber, para decirnos, sería ingenuo esperar otra cosa. Son organizaciones racionales. La idea de Duverger de que lo que realmente define a un partido y por lo tanto lo hace distinto de los demás, porque para él no habría dos partidos iguales, son las decisiones organizativas más fundamentales que toman los partidos políticos. Los partidos se crean una organización, no la toman prestada, no hay una organización estándar que todos imiten, y la modelización organizativa de un partido va a decir de Duverger determinar en gran parte su propia evolución, qué tipo de votos puede conseguir, cómo los puede conseguir, qué tipo de funcionamiento interno o externo tiene, etc. Dejé para el final al buen Moisés Ostrogorsky, porque además de que es considerado el primer estudioso sistemático, el primer productor, digámoslo así, o autor de un libro consistente y sistemáticamente dedicado a los partidos políticos, publicado en 1902, pues ha corrido la suerte, diría Mark Twain,
del más clásico de los clásicos. Mark Twain, ¿no? Aquel gran escritor norteamericano, decía: un clásico es un libro del que todos hablan pero nadie lo lee. Lamentablemente a veces pareciera que tiene razón, o por lo menos sí la tiene con Ostrogorsky, porque Ostrogorsky suele ser mucho más referenciado que leído. Por supuesto, una de las razones que influye en ello, todavía influye en ello, por supuesto, es que todavía no tenemos una versión traducida al español. El libro se escribió en 1902, se publicó en francés y hasta los 60, 64 se publicó por primera vez en inglés. Y al español solamente en el 2008 se tradujeron las conclusiones de un libro que en realidad son dos, porque son dos volúmenes y son dos libros que hacen una comparación entre los partidos norteamericanos y los partidos ingleses. Son un par de mamotretos impresionantes, cientos, no recuerdo la cantidad exacta ahora de páginas, pero estamos hablando de una muy impresionante cantidad de páginas. Y de todo ello solo se ha traducido al español 30 cuartillitas, que son las conclusiones. Entonces, Ostrogorsky, eso, es algo así como el Quijote de la literatura de los partidos políticos. Todo el mundo habla de él, es un clásico, queda muy bien siempre referenciarlo, pero pocas veces se le lee. Así que, aunque sea ahora, y en estas conclusiones muy limitadas que por ahí a lo mejor algunos alcanzaron a sacar, o si no en la reseña que les he enviado, o en las otras reseñas que ustedes puedan encontrar además del texto que yo les envié, pues vale la pena leerlo. Ahora, importante, si Ostrogorsky publicó su libro en 1902 y para hacerlo estudió a los partidos norteamericanos y los partidos ingleses, muy seguramente pegándose esos viajes, lo escribió en francés porque Ostrogorsky era un miembro de la aristocracia, pues todos esos años de elaboración del libro, no, esto que les estoy diciendo es una conjetura, no lo sé de cierto, yo diría que les llevó varios años elaborar, pensar, trabajar, escribir el libro. Si tiramos de 1902 hacia atrás en busca de esos años, pues Ostrogorsky es un pensador de esa segunda mitad del siglo XIX que hemos discutido. Si ustedes ubican que lo que va a escribir es parte de ese ambiente, me interesaría mucho que no pierdan de vista desde dónde lo puede estar escribiendo Ostrogorsky. ¿Desde dónde Ostrogorsky puede pensar y escribir que los partidos son una abominación, que corrompen la democracia? Porque es lo que escribe, que son tan dañinos para la democracia que la única solución posible es desaparecerlos. Vean qué cosa tan interesante. El primer cuate que estudia este fenómeno nuevo dice, es tan horrible que hay que desaparecerlo. Lo que yo quiero que se pregunten, sabiendo que Ostrogorsky escribe en la segunda mitad del 19, es ¿desde dónde lo pudo escribir? Quiero decir con esto, ¿desde qué sector, desde qué sensibilidad, desde qué grupo social, desde qué ideología? ¿Acaso Ostrogorsky sería un miembro de la clase baja que estaba luchando heroicamente por abrir la competencia? ¿O acaso Ostrogorsky quizá pertenezca más a las personas familiarizadas con el viejo régimen que pensaban, como en esos tiempos se pensaban, que la participación de las masas en la política no era adecuada, no era ni lo mejor y que incluso era una especie como de regresión ética, de problema ético, de riesgo ético? Si acaso Ostrogorsky estuviera más cercano a esto, eso nos da una clave para pensar, bueno, evidentemente no va a ser un fanático de los partidos, porque los partidos políticos precisamente van a viabilizar que las masas participen en la política. Y todo esto se los digo porque con Ostrogorsky les puede pasar, suele pasar mucho, que uno al leerlo y leer una frase como los partidos políticos han sido exitosos para ganar el poder, pero han fracasado miserablemente para representar a la sociedad. Uno lee eso y claro, uno dice, pero esto lo escribió ayer.
Pero es que esto Ostrogorsky lo escribió después de escuchar a López Obrador, o lo escribió conociendo a Calderón, o leyó el sexenio de Fox. Parece que conociera la política más contemporánea. Por lo tanto, dice, son tan malos que hay que desaparecerlos. A veces suele pasar, por la mala fama que siempre tienen los partidos, que mucha gente se hace súper fan de Ostrogorsky. He tenido muchos grupos donde el que más les gusta de todos es Ostrogorsky. Está muy bien, qué bueno que tenga esa crítica partidista. Pero piensen también, cuando lo lean, que es un autor que no va a tener empacho en decir, bueno, la democracia hacia donde vamos, está bien, pero lo mejor sería el despotismo ilustrado. Así lo dice sin ningún empacho, ¿no? Entonces, claro, desde su escepticismo democrático, los partidos que van a representar esa amplitud democrática no le son para nada simpáticos. Bueno, el mismo ejercicio quiero que hagan con Michels, que lo haga. Michels, por ejemplo, le va a reprochar a su partido que no sea tan revolucionario, que se haga un partido más socialdemócrata, y le va a reprochar tanto eso que no solo va a escribir con mucho pesimismo que su partido es tremendamente oligárquico, sino que su decepción le va a llevar va a terminar en Italia siendo un ideólogo del Duce, ¿no? De Mussolini. Entonces, por eso estamos viendo este contexto, porque este contexto nos permite tener ciertos elementos para entender mejor a los autores. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, pues muy bien, vamos cerrando. 2-3 minutos para cerrar con lo procedimental. Uno, ya lo atendimos, era un poco contarles lo que estamos leyendo, estos 4 grandes clásicos que van a leer, lo importante que son, el ánimo con el que quiero que lo lean. He tratado de persuadirles que vale mucho la pena, que es una oportunidad única, echarle un ojo a estos grandes autores. 2. Les mencioné antes, les repito ahora, nosotros tenemos nuestra agenda, nuestras lecturas. De hecho, yo ya les envié todas las lecturas por los PDFs que conseguí, por las direcciones electrónicas. Espero que todos hayan visto los correos, porque ya tiene más de una semana que se los envié. Que si tienen todavía alguna duda con respecto a los correos o alguna fuente en particular, me escriban a mí y a todos para que así la respuesta nos sirva a todos, ¿de acuerdo? Y que en esa agenda además ustedes podrán observar cómo estamos todavía más de un mes que vamos a tener nuestro examen. El examen, como ahora se los informé y con lo que me comprometo, va a ser un examen bastante racional. Yo se los voy a enviar muy pronto. Y va a haber un tiempo para que lo discutan, para que lo peloteemos, para que quede bien claro de qué va. Va a ser básicamente un examen que ustedes harán en casa, a cuaderno abierto o a libro abierto, como le quieran llamar. Una serie de observaciones y de preguntas que más adelante les enviaré. Pero se los digo ahora para que sepan que pues, está previsto, se va a hacer con anticipación, con tiempo. Me comprometo que es algo racional, es decir, realizable, para que ustedes sientan menos incertidumbre con respecto a ese tema. Una última cosa, este nuevo audio que les estoy enviando, escúchenlo. Si genera alguna duda, algo no queda demasiado claro, con confianza envíen las preguntas. Atendí todas, salvo las de Ostrogorsky, porque no tenía caso hacerlo ahora, ni tampoco algunas que me planteaban sobre el estado de bienestar. Las guardo, las conservo y más adelante las responderé. Para cerrar, pues muchas gracias por su atención. Gracias porque están esforzándose por sacar adelante este curso en una situación bastante complicada. Lo único que les puedo decir es que yo estoy intentando hacer lo mismo porque me interesa, como ustedes, que el curso salga bien, y entre mi interés y el suyo, pues seguramente tendremos lo mínimo necesario para, a pesar de todos los obstáculos y todas estas extrañezas, sacar adelante este curso y pues sentirse satisfecho de que había muchos obstáculos y muchas razones para abandonar, pero que en la persistencia, en el esfuerzo, en el estudio,
hemos encontrado una salida, ¿no? Esto tiene un sentido que creo que va a tener un sentido bonito al final si nos mantenemos trabajando y lo sacamos adelante. En fin, si hay cualquier pregunta, lo repito, me envían los cuestionamientos, ¿vale? Pues les deseo un muy buen día y la mejor salud para ustedes y sus familiares. Cuídense mucho. Chao.